Bienvenido a un nuevo episodio de Empreliderazgo Podcast, un espacio diseñado para aprender más de cómo administrar tu liderazgo y tus finanzas. ¿Me creerías si te digo que hay negocios que venden muchísimo y aún así están quebrados? Y ahí es donde se rompe una de las mayores mentiras del emprendimiento moderno. Vender más no necesariamente significa ganar más. Porque puedes tener clientes, tener movimiento, tener tráfico, incluso facturar fuerte. Pero si no entiendes cómo entra el dinero, qué deja un margen y qué sostiene el flujo, el negocio se vuelve inestable. Y aquí está el problema central. Muchos emprendedores construyen negocios pensando en productos, marcas y presencia en redes sociales, lo cual es muy usual, pero nunca diseñan estratégicamente sus fuentes reales de ingreso. Y sin eso, el negocio no escala, no resiste presión y no genera libertad. Amigos, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Empreliderazgo Podcast. Seguimos avanzando en nuestra serie del lienzo empresarial de Alexandra Ostavalda. En el episodio pasado hablamos de los canales y entendimos que no basta con tener valor. Pero hoy damos el siguiente paso lógico con esta pregunta clave. ¿Cómo convierte realmente el negocio ese valor en dinero? Y para ello vamos a tocar el tema de fuentes de ingreso. Y la pregunta para finalizar esta introducción es ¿cómo está monetizando realmente tu modelo de negocio? Porque aquí hay muchos negocios que se rompen. Hoy me acompañan nuevamente en el estudio José Carrera y Alejandro Vargas. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? Bien, Marcel, contento de estar aquí una vez más. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que este es un contenido de valor y me encanta. Yo, cuando nos mandaste la idea de este podcast, me gusta pensar que vamos a abordar una de las mentiras más grandes para los emprendedores y empresarios, y es creer que vender mucho significa ganar más. Y emocionado de poder platicar eso hoy con ustedes. Brother, ¿vos cómo estás? Yo estoy bien. Qué buena. ¿Cómo están, amigos? Gracias por estar acompañándonos en otro podcast, el número 24. 25 ya. Sí. Wow. El quinto de la saga. Vamos a hacerle un examen a nuestros amigos que han visto los podcasts a ver qué tal les ha parecido. Le hagamos una pregunta, le vamos a mandar ¿cómo se llama? Un link de Google Docs, un examen a ver cómo han estado y qué han estado haciendo ustedes, si han puesto en práctica todos estos tips que les estamos dando para ustedes, que lo hacemos con bastante cariño para ustedes, porque sí necesitan crecer, los queremos ver crecer. Y bueno, otro podcast que hoy seguramente les va a dejar mucho aprendizaje. Así Buenísimo. Que avanzamos. Así es. Gracias, José, y gracias, Alejandro, por estar acá y por el tiempo. Me gustaría que abordemos de una sola vez el problema central. Muchos negocios dicen lo que dijo José, vendo bastante, ¿verdad? Pero cuando profundizas en esto no saben responder lo siguiente. ¿Qué producto te deja más utilidad? Así es. ¿Cuál ingreso sostiene la operación? ¿Cuándo? ¿Cuándo entra ese ingreso? ¿Cuánto necesitas vender para sobrevivir? Es decir, tu punto de equilibrio. Ni qué tan predecible puede ser ese flujo. Son preguntas que muchos empresarios, muchos emprendedores no saben responder y ahí hay inestabilidad. Y eso genera negocios emocionalmente activos, pero financieramente débiles. Porque viven apagando incendios, dependiendo de temporadas, persiguiendo las ventas y reaccionando constantemente. Pero no construyen sistemas previsibles de ingresos. Y aquí hay algo durísimo. Hay negocios que tienen clientes, pero no tienen modelo económico. Así que, Alejandro, cuéntanos sobre este análisis estructural que siempre traemos al estudio. Sí, de verdad, presten atención, porque vamos a verlo desde un punto de vista técnico, y es que las fuentes de ingresos responden a una pregunta bastante fundamental. ¿Cómo tú capturas el dinero en tu negocio? Buena pregunta. Qué buena pregunta. Sí. No todos los ingresos tienen la misma calidad. Cabal. Y eso lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, y me encanta porque traemos este ejemplo que me encanta, que es la aviación.
Dos aerolíneas pueden transportar la misma cantidad de pasajeros, sí, por supuesto. Pero, por lo menos, una de estas aerolíneas depende únicamente de los boletos económicos, las llamadas low cost, ¿okay? O las ultra low cost. Tienen promociones agresivas y viven mucho de las temporadas altas. Así es. Pero la otra, que es un poco más VIP, ya ustedes pueden determinar cuál puede ser, tiene membresías VIP, ¿ok? Suscripciones, tienen millas, acumulan millas, alianzas corporativas, pasas de nivel. Entonces, en vez de viajar en la clase ejecutiva, viajas a clase en primera clase. Sí, siguiendo tu inglés, un upgrade. Upgrade. Sí, perdón que es. No quiero maltratar a la gente con mi pronunciación. Ambas aerolíneas vuelan, sin duda, pero hay una diferenciación en esto, ¿no? Una puede vivir del volumen, pero la otra ya sabe cómo manejar ese ecosistema de ingresos. Y le voy a hacer una pequeña pausa, un suceso real que pasó hace par de meses. Muchos de ustedes conocen la aerolínea Spirit. Una línea que se fue a la quiebra, sí. Sí, una línea de ultra bajo costo fue a la quiebra. Pero qué experiencia más fea volar en esos aviones, vos. Justamente, son aerolíneas muy sensibles. El amarillito, ¿ah? Sí, el avión amarillo, el pollito. El pollito. Una flota de aviones muy moderna, pero este tipo de aerolíneas, cualquier situación en el mercado fluctuante que cambie, puede venirse abajo. Sí. Entonces, no tengan miedo, o sea, no digan, no, es que yo tengo una empresa pequeña y no sé si va a quebrar. No, es saberla cómo llevar. Estas empresas grandes que transportaban muchas personas, y de hecho Guatemala se afecta con esta aerolínea que quebró, porque era la línea, muchos gringos la usaban para venirse acá a Antigua, porque era por los precios y muchos mochileros, todas estas cosas. Ahora tenemos que viajar en las aerolíneas que realmente nos cobran lo que deben cobrar en las aerolíneas. Pero ¿qué pasa? Entonces, como lo acabamos de decir, facturan mucho y tal, qué sé yo, pero hay que ver en qué modelo estás manejando todo este negocio. Y una empresa tan grande como Spirit quebró. Tampoco la compraron. Silencio, por favor. Tampoco nadie pudo darle un salvavidas, tirarle un salvavidas. Claro. El gobierno de Trump intentó, pero no hubo manera. Y bueno, desafortunadamente desapareció. Entonces vemos diferencias en cómo manejas una aerolínea por precio, por volumen de gente, pero no tienes una buena estructura financiera que te ayude a solventar el caso del combustible. Porque la aerolínea se afecta o se afectó. Buen ejemplo ese. Claro. Por el tema del combustible. Que subió de precio. Que subió de precio y ya no pudieron operar. Y se declaró en quiebra. Entonces, aquí hay que tener, y lo hemos hablado en los otros episodios, la previsibilidad. Sí, más todos los factores que nosotros no tenemos ni idea de lo que ellos vivieron. Correcto. Y aquí ponemos un ejemplo recurrente de lo que vale bastante y son lo que son los streaming, tanto de música como de video, de películas, ¿okay? Porque, por ejemplo, Netflix, Spotify, en este tema. También tenemos el tema de gimnasio, tenemos software que venden, suscripciones, membresías. ¿Esto qué hace? Buscan ingresos constantes, mensuales. Repetitivos. Y ustedes seguramente están pagando un streaming mensual. Netflix, la mayoría lo hace, ¿ok? Entonces, esto son empresas que buscan un continuo ingreso, una constancia, ¿ok? Porque por esto ellos planifican sus crecimientos, porque hay un ingreso constante. Entonces, no sé, vamos a la profundidad, Marce, porque... Sí. No, qué buen ejemplo, Alejandro. Ese es buen ejemplo, sí. Sí, es un tema que hay que cuidar, ¿verdad? Y al final, si no tienes todo esto previsto, vives en la cuerda floja del negocio, ¿verdad? Y aquí es donde muchos emprendedores también se engañan. Creen que el negocio está viviendo únicamente de ventas, pero no entienden esto. El negocio vive de flujo constante de ingresos sostenibles. Sí. Lo hemos hablado en otros episodios de flujo de caja, pero esto es esencial. Y aquí quiero introducir un concepto importante hoy en el estudio que se llama calidad del ingreso, porque no es lo mismo vender una vez que construir repetición. Y no es lo mismo depender de clientes nuevos que tener clientes recurrentes. Y esto no es opinión, es data real. Según McKinsey & Company,
Oigan esto, adquirir un cliente nuevo puede costar entre 5 y 7 veces más que retener uno existente. Y según Harvard Business Review, aumentar la retención de clientes en un 5% puede aumentar las ganancias entre el 25 y el 95%. Sí. Porque los ingresos recurrentes reducen incertidumbre, reducen costos de adquisición, que son bastante altos, y aumentan estabilidad financiera. Y aquí otro dato importante. Según CB Insights, una de las principales razones por las que fracasan los startups es no tener un modelo de ingresos viable. No falta de pasión, no falta de ideas, falta de estructura económica. José, llevémoslo ahora a la dimensión empresarial y pastoral. ¿Qué nos dices al respecto? Pero podrías aclarar qué significa startups para nuestros amigos televidentes. Por favor, Marcel. ¿Pero cómo decirlos? Startups. Son emprendimientos, lo que conocemos como los emprendedores y sus negocios emergentes, ¿verdad? Gracias, Marcel. Con gusto. No, pero yo quiero felicitar a Alejandro porque de verdad que ha mejorado muchísimo en el inglés, brother. Te Este es mi felicito. tercer idioma ya. Sí. Sí. Cachiquel, mam y inglés, No, primero ¿verdad? venezolanés, Venezolano. chapinés. Es cierto. Sí. Ahora el inglés. Sí, porque cuando ustedes interactúan con Alejandro y con su esposa, de verdad que hay que poner subtítulos. Sí, yo te hago un teleprompter a veces. Bueno, mira, Marcel, lo que vos decís es bien interesante y lo vamos a... Le vamos a dar un toque de profundidad interesante, pero las fuentes de ingresos siempre van a revelar qué tan saludable es la estructura detrás de un negocio. Uh-huh. Yo he visto a muchos emprendedores, muchas empresas que viven bajo una presión constante de qué hacemos, porque todo depende de una sola entrada de dinero. Y cuando esa única fuente de ingreso falla, todo empieza a tambalearse. Nosotros tenemos la experiencia en administrando un cementerio y unas casas de velación. Uh-huh. Y fíjate que las casas de velación en el mercado donde nosotros estaban con un 90%, si no el 95%, algunos de ellas, de estas casas de velación, su transacción de venta era emergencia. ¿Qué significa? La familia pierde a un ser amado y en emergencia tienen que encontrar una solución. Y ellos estaban viviendo de la emergencia. Nosotros también atendemos servicios de emergencia, pero aquí es donde creas un ecosistema de ingresos. ¿Qué significa? No es solo un ser, una fuente de ingresos, sino que hay un ecosistema. Nosotros tenemos emergencia y tenemos la prenecesidad. Uh-huh. Que es más difícil definitivamente vender la prenecesidad, porque nadie quiere que le vendas un servicio funerario que no va a necesitar todavía. Es muy distinto de comprar un carro, una casa al crédito, que un servicio funerario la gente no quiere. Claro. Pero nosotros debemos crear ese ecosistema. Entonces ya, ¿qué pasa? Estas casas de velación que solamente se estaban aprovechando de la emergencia, ahora con nosotros traer un equipo de ventas en prenecesidad robusto, les empezamos a quitar mercado. Uh-huh. Entonces ellos tienen que innovar. Y no solo eso, sino que hay otra fuente en este ecosistema que nos ayuda. Nosotros hicimos alianzas con aseguradoras. Wow. Súper importante. Ajá, entonces hablamos de las membresías, hablamos de las suscripciones. ¿Requiere un esfuerzo? Definitivamente, pero vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros diseñamos en el prenecesidad un ingreso más predecible.
Pero si nosotros solo estamos esperando a que nos entren los mensajes de los bomberos voluntarios o de los hospitales, Dependes de lo impredecible. dependo de algo que yo no puedo controlar. Y la gente me puede decir, mire usted, pero lamentablemente muertos siempre van a haber. Sí, pero yo puedo predecir de esa cantidad de familias que van a necesitar nuestros servicios, cuántas van a venir con nosotros. Pero sí requiere un esfuerzo, porque estamos buscando anticipar. ¿Cuál es la gran ventaja? Miramos que el flujo se beneficia, el flujo de caja entonces se vuelve algo positivo porque generas un ingreso constante, predecible, anticipado. Por ahí lo podría llevar yo. Y mira, bueno, ahí podríamos hablar de muchas cosas, pero por ahí lo llevo hasta ahora. Me gusta, José, porque al final tengo aquí una pequeña definición en sí de lo que es una fuente de ingreso, que dice así, es el mecanismo estratégico mediante el cual una empresa transforma el valor que crea en recursos económicos sostenibles. ¿Verdad? Exactamente. No es simplemente vender algo en el momento, porque es una emergencia. Es definir cómo, cuándo y cuánto, por qué el cliente va a estar dispuesto a pagar para esta solución que recibe. Entonces, súper importante haberte alejado de las emergencias y generar un ecosistema que sea sostenible y del cual tú también puedas generar proyecciones al saber qué ingresos están entrando y las emergencias verlo como algo que sucede, sí, pero no depender de ellas. Sí, y entonces aún se ve tu marca beneficiada porque las personas no piensan, estos se están aprovechando. No, incluso nosotros vamos al mercado de las emergencias porque tenemos un buen servicio. ¿Cuál es el problema ahí? Que como ya le estamos invadiendo el mercado a otras marcas, empieza el regateo. Claro. Y con el regateo se compromete la calidad. Entonces, tener un ecosistema de ingresos a nosotros nos permite no comprometer la calidad en nuestra única fuente de ingreso, con tal que no nos quiten ese cliente. Mucha lógica detrás. Estratégico, la verdad. Muy estratégico. Y no es fácil, no es fácil. Va a requerir esfuerzo, va a requerir cambiar la mentalidad de las personas, va a requerir un sistema apropiado de cobranza. Entendemos eso. Hay que meterlo en los costos también. Claro. Sí, el tiempo, ¿verdad? Para poder llegar a eso, de generar el ecosistema, tiene un valor. Exactamente. A mí me gusta mucho esa expresión que yo les estoy compartiendo, ecosistema de ingresos. Yo necesito ver cómo acompaño. Yo descubrí un ingreso, un producto que me es mi producto líder. Crea un ecosistema alrededor de ese producto, que se apoye diferentes elementos que enriquezcan todo el sistema. Y José, llevemos esto a lo bíblico. Porque ecosistemas también encontramos en la Biblia. ¿Qué nos dice nuestro libro favorito? Bueno, mira, aquí hay algo profundo definitivamente en la palabra de Dios. Porque, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Que las personas salgan de vivir en una presión innecesaria, constante, con una sola entrada. Ya les hablé de los servicios y cómo esto puede ayudarnos. Esto es bien interesante lo que estamos hablando porque esta situación, brother, no solo aplica en las empresas a nivel de negocios, sino también en nuestra actitud como líderes. El liderazgo en una empresa también se ve retado como se percibe el liderazgo en una iglesia, el liderazgo en una comunidad de influencia. Y hay organizaciones que viven únicamente de eventos fuertes. Yo he escuchado a muchos amigos pastores que dicen, mira, hace 12 años tuvimos
una gran cantidad de miembros en la congregación después de haber hecho estas actividades y estos retiros. Pero ¿qué pasó después? No hubo un ecosistema que ayudara al evento del retiro, al evento de la cruzada, Claro. a la visita de un equipo bonito. ¿Qué pasó después? Solo fue, como decimos aquí en Guate, llamará de tuzas. Pero después se apagó. La Biblia nos da un consejo financiero y estratégico bien interesante en Eclesiastés capítulo 11, versículo 2, y dice, el rey Salomón escribió esto. Él dice, reparte tu porción con 7 o aún con 8, porque no sabes qué desgracia puede venir sobre la tierra. Salomón estaba hablando de diversificar, estructurar nuestras fuentes. Nos dice que construir dependiendo de una sola entrada es un grave error, porque no sabes cuándo un producto o un evento va a caducar en su importancia. Totalmente. Entonces, la verdadera sabiduría empresarial es esta: asegurar que si una fuente de ingreso se seca, el ecosistema ayuda a que la empresa sobreviva. Entonces, el mismo ecosistema entiende que esta parte en nuestro ecosistema se está secando ahorita, pero hay otras fuentes de vida alrededor de esa estructura que aún pueden esperar el tiempo a que esa plantita vuelva a dar frutos. No sé si eso ayuda un poquito. Me gusta mucho. Repito, la cita es Eclesiastés capítulo 11, versículo 2. Reparte, dice. Crea un sistema. Claro. Es como, si lo podemos poner en una imagen, un lago que tiene ingresos de diferentes ríos, ¿verdad? Que lo alimentan. Exactamente. Pero este también tiene un río que llega al mar. Entonces hay un flujo continuo, no es agua estancada que está ahí, sino que hay varios ríos que están alimentando ese lago y luego este lago llega al mar. Entonces Dios tiene que haber un flujo. En su infinita sabiduría nos da tanto conocimiento en la naturaleza. Así es. Y podríamos hablar de las fuentes de ingreso como eso, como un ecosistema de un lago que se alimenta de ríos, pero que también distribuye. Así es. Y eso le da vida. Sí. Hace que haya vida en su sistema. ¿verdad? Exactamente. Buenísimo. Así es. Alejandro, tú me comentabas antes de empezar que fuera de lo que nos comentabas de las aerolíneas en sí, traías un ejemplo aún más profundo con estas. Vamos a ahondar sobre el mismo tema que veníamos hablando, sobre las aerolíneas, cómo funcionan. Y realmente, como es un ejemplo que deben tomar en cuenta, presten mucha atención. Vamos a hablar de la aerolínea A. En este caso ya la mencionamos, Spirit, que ya no está. Tenemos por eso. Ahorita te diría tu instructor de inglés, by the way. By Ya the no way, está. exacto, sí. No, un paréntesis corto, en serio. Pero corto, bro. ¿Cuántos de ustedes usaron esa aerolínea para viajar a Estados Unidos? Yo una vez usé, Y nunca más. jamás, No, nunca. Y eso es lo que he escuchado muchísimo. Sí, pero claro. así como de repente tú puedes decir eso, sí, yo sé, me la pasé mal, pero era lo que podía pagar. Ujú. ¿Ves? Sí. Entonces, ayudaba mucho al bolsillo de muchas personas. Recuerdo haberle dicho a mi esposa después de esa experiencia, le dije, mi amor, No se te nunca más. Nunca más. Porque, bueno, sí, fue una experiencia diferente, ¿va? Sí. Y no era tanta la diferencia Realmente de costos. no, porque con el tema, ¿qué pasa? El asiento es económico, pero tu equipaje, Te cobran Uf. por todo. Sí, y es que su sector probablemente no era personas que llevaban a la familia a Disney, vamos, no. sino Mochilero. era de esa persona que iba a una reunión Claro. en tal lado y regresaba al rato, pues. Sí, correcto. Se los lleva a su computadora. exacto, Sí. sí, tu mochilita. Bueno, pero dijiste que era corto, brother, y ya Sí, llevamos es que varios ustedes se minutos emocionaron. hablando. Pues entonces vamos a hablar de la aerolínea A. Vive de boletos económicos. Hay promociones constantes y tiene temporadas fuertes de vacaciones, es la que donde más se aprovechan, ¿verdad? Ujú.
En los datos de esta aerolínea, ¿cuáles son? Tiene alta ocupación, sin duda, mucho volumen, márgenes bajos. Ahí empezamos ya con el tema preocupante. Depende demasiado del tráfico constante. Y si baja la demanda, ¿qué pasa? Sufrimiento. Sufre rápidamente. Así es. En cambio, una aerolínea plateada, bonita, con rojo y azul, es tremenda aerolínea. American, vamos a decirlo. Además de vender los vuelos, ¿qué pasa con esta aerolínea? Tiene membresía premium, lo mencionamos. Tarjetas afiliadas, tarjetas de crédito, Miles Plus. Trabajan el estatus, ¿ah? Correcto, correcto. Tienen salas VIP, lunch, le dicen también. Okay. En todos lados. En todas, increíble. Y no sé si han estado ustedes en una de esas, pero es una experiencia que uno dice... Wow. Sí. No, wow, no. Miau. Miau. Wow, como el perro. Así dicen los perros. El podcast pasado fue el perro y tiene programas de puntos y tiene upgrades. ¿Lo dije bien? Perfecto. Vos. Recurrentes. Entonces, obviamente, esta aerolínea no depende de los boletos, de la venta de boletos básicamente. No. Tiene más ingresos complementarios, mayor previsibilidad financiera. ¿Sí? Y yo les conté hace unos podcasts atrás que esta aerolínea eliminó una aceituna en sus platos que ofrecía el vuelo. Por un año. Fue un dineral. Se ahorró un dineral, millones de dólares por quitarle una aceituna al plato de comida. Y después yo con hambre en el avión. Pero ellos se me ahorran. vende unas cachitas, por favor. Entonces la pregunta no es cuánto vendo, sino es qué tan sólido es mi sistema de ingreso. Eso, me encanta. Generar solidez, ¿verdad? Solidez. Sí, sí, no es muy desgastante. Sí. Es bien desgastante. Sí, realmente no es no es la venta principal, sino el ecosistema que venimos hablando que construyes a tu alrededor. Así es. Buen ejemplo Alejandro, y pues como siempre traemos al estudio un error fuerte que se vive a nivel Latinoamérica en relación a estos temas. Estamos confundiendo movimiento con monetización. Incluso llegamos a decir que tenemos vistas en redes sociales y eso suele ser una gran mentira para muchos emprendedores. Y no estamos midiendo lo que realmente está importando en este ecosistema. Margen, recurrencia, estabilidad, rentabilidad. Y aquí aparece algo crítico. Muchos negocios venden, pero no están capturando suficiente valor. Y esto se ve muchísimo en emprendimientos donde el precio está mal calculado, el margen es mínimo, como me imagino Spirit lo estaba viviendo, ¿verdad? O el negocio depende de descuentos constantes para sobrevivir. Les tiro aquí una data de HubSpot. Los negocios con estrategias de retención y automatización tienen ingresos significativamente más previsibles que los modelos basados únicamente en adquisición constante. Así que pasemos al microrreto, Alejandro, de la semana para poder llevar este ecosistema también a la práctica. Ok, sí, Marcel, vamos entonces con el microrreto de la semana. Vamos a escribir todas tus fuentes de ingresos actuales que tienes en tu negocio. No importa si son pequeñas, ¿ok? Solo hay que visualizarlas. Vas a hacerte estas preguntas, después que ya tengas todo esto definido, hazte estas preguntas. ¿Cuál de ellos te deja más utilidad? ¿Cuál de estos ingresos es más recurrente? ¿Cuál depende más de tu tiempo? Y interesantísimo es, ¿cuál desaparecería si mañana dejaras de publicar en redes sociales? ¿Okay? Con lo que venía hablando Marcel. Entonces ya con todo esto, ya pensado, diseña una nueva posible fuente de ingreso, algo adicional a lo que ya mencionamos anteriormente. ¿Ok? Y eso va a ser solo uno, será Marcel. Podemos que sea uno, ¿verdad? Uno. Ok. Porque esto te va a llevar a un siguiente nivel. ¿Y cuál será? Que es, no estás en vender más y segundo, estás en vender de una forma más inteligente. ¿Ok? Como diría el meme. Así es. Gracias, Alejandro. Qué buen reto de semana. Y esto también en conexión a lo que hacemos es trabajamos
en programas que no solo hablan de vender, ¿verdad? Diseñamos modelos, ecosistemas sostenibles con todos aquellos que participan de nuestras asesorías. Porque si tus ingresos son inestables, tu operación será inestable, tus decisiones serán emocionales y tu crecimiento será limitado. Pero cuando entiendes de dónde viene realmente el dinero, que deja un margen y que genera repetición, empiezas a construir empresa de verdad. Así que, José, antes de despedirnos, ¿quisieras decir algo más a cámara respecto al tema? Gracias, Marcel. Para mí es un honor siempre traer la perspectiva bíblica, porque vemos versículos como el versículo 5 de Proverbios 21, que nos dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Y esa abundancia no viene solo de sudar, porque nos gusta trabajar, nos gusta el esfuerzo, nos gusta meterle mucha garra a lo que hacemos, pero también necesitamos sentarnos y diseñar correctamente este sistema. Yo quiero que se lleven esto: el dinero no solo debe entrar, el dinero también debe entrar con una estructura. Y un negocio verdaderamente sano entiende de dónde vienen sus ingresos, administra correctamente sus flujos y construye su estabilidad con intención. Proverbios 21:20 dice: el sabio almacena provisiones, porque tener una previsión es también sabiduría divina. Qué bonito cierre, gracias José por eso, y a todos ustedes, si este episodio los hizo darse cuenta que su negocio vende, pero no tiene claridad financiera, entonces no tienen solo un problema de ventas, tienen un problema de modelo. Y eso es exactamente lo que trabajamos semana tras semana aquí en Empreliderazgo Podcast. Así que síguenos en redes, comparte este episodio y construye con nosotros un negocio no solo con movimiento, sino con estructura financiera real. Esto fue Empreliderazgo Podcast, y en el siguiente episodio vamos a entrar a la estructura de costos y vamos a responder esta pregunta central: ¿en qué se va tu dinero y qué tan sostenible es tu modelo en el peor escenario posible? Nos vemos en el próximo episodio.